Hola Simmers, hoy les vengo a ayudar a solucionar un inconveniente que nos ha aparecido a todos los que hemos descargado las expansiones o los paquetes o packs de los Sims 4 de manera craqueada. Sé que este problema persiste mucho, ¿por qué? Porque aparte de que la instalación de estas expansiones demora demasiado, es muy triste de pronto entrar al juego y ver que ya no tienes expansiones y que en vez de salirte ya posees esta o ya tienes este pack, te aparece como tal el precio a pagar por este paquete. Es decir, como si el sistema hubiera eliminado de manera automática estas actualizaciones o estas expansiones. Hay videos de pronto de referencia en donde les explican claramente el paso a paso de cómo instalar estas expansiones. En estos momentos solo nos vamos a centrar en solucionar el inconveniente. Lo primero que debemos hacer es ir a opciones de juego, y en opciones de juego vamos a darle en otros. Ya cuando estemos allí en otros vamos a ponerle modos de scripts permitidos. ¿Esto qué va a hacer? Que de pronto si tenemos contenido adicional, el juego lo reciba como tal y no lo elimine de nuestro juego base, ¿ok? ¿Qué sugiero yo? Para empezar a jugar después de haber descargado como tal este paquete de expansiones, lo hagamos directamente desde Steam, porque al hacerlo como tal puede ser desde un icono de escritorio, nos va a mandar a iniciar sesión a la página de Origin y desde allí es donde detectan que nuestras expansiones no son originales, ¿cierto? Entonces yo voy a cerrar como tal el juego y vamos a ver, después de darle a activar los scripts, vamos a ver lo que podemos hacer para solucionar esto, ¿ok? Bueno, voy a cerrar el juego y continuamos. Se supone que ustedes al momento de descargar estas expansiones les venía como tal, o si vienen del video de referencia del chico que les explicó cómo hacerlo, les venía esta carpeta con dos subcarpetas, que es el desbloqueador, por así decirlo, de las expansiones y el actualizador. En estos momentos vamos a utilizar los dos. ¿Por qué? Porque el juego, para que corra, influye bastante de volver a buscar cuál fue el inconveniente o lo que no nos permitió que tuviéramos las expansiones. Listo, entonces cerramos el juego, ¿cierto? Vemos que en Steam pues debe salir aquí jugar, no se ha cerrado, listo, ya se cerró. Y vamos a la carpetica que teníamos, en donde se supone que hicimos la instalación y la actualización o la descarga de las expansiones. Entonces vamos a ir al primero. Como decía en los videos anteriores de cómo descargar esta expansión, vamos a Setup. Ok, entonces al momento de cargar, vamos a hacer lo mismo de antes. Primero le damos en número 1, Enter, que es el instalar como tal el desbloqueador de las expansiones de la tienda EA o EA. Y allí pues dice que ya está creado el folder. Ok, perfecto, ¿cierto? Esto nos va a pedir un acceso ejecutar administrador, le vamos a conceder el acceso y después de haber descargado esta instalación vamos a ingresar al número 2, que es agregar o actualizar la configuración del juego. Allí buscamos que el número 14 es el de los Sims, damos 14 y Enter. Aquí no tenemos que hacer nada más porque ya todo está listo en la carpeta como tal de la aplicación de Origin. Ahora vamos a la segunda carpeta, que es el actualizador, y vamos a ejecutar este actualizador de Sims. Si ustedes ya descargaron las expansiones, no se preocupen, no tienen que volverlas a descargar. Vamos a mirar la manera de cómo solucionar el inconveniente, que es que ya no nos aparecen.
aquí tenemos tres opciones. Abajo dice actualizar y al lado aparece reparar. Vamos a darle en reparar. Entonces dice que si tú tienes el juego legítimo, es decir, el juego base desde Steam o desde Origin, en el folder seleccionado vamos a darle que sí, porque es el juego base, el normalito que descargamos en Steam o en Origin. Y esto lo que va a hacer es leer todas las expansiones que nosotros tenemos y volverlas a ingresar al juego. Por eso les dije que antes de hacer este proceso actualizáramos o ingresáramos al juego y habilitáramos la opción de los scripts. Este proceso no tarda mucho, realmente es un proceso muy corto. Esperemos que el sistema haga como tal su gestión y continuamos. Ok chicos, ya después de 10 minutos aproximadamente, el programa solito hace su función, que es como tal reparar, es decir, mirar las expansiones y volverlas a ingresar en las carpetas que deben estar para que el juego las reconozca como originales. Aquí lo que podemos hacer es cerrar, nunca le vamos a dar ejecutar el juego craqueado, porque lo que hace es pedirnos el acceso al Origin y realmente pues lo detecta como las expansiones como si estuvieran falsas o algo así. Entonces vamos a hacer de nuevo el ingreso a través del Steam y validamos. Obviamente a mí ya no me sale porque yo ya lo corregí, pero ustedes pueden mirar esta opción para que puedan solucionar este inconveniente, ya que es muy triste uno esperar casi 3-4 horas en descargar todas estas expansiones y al momento de cerrar el juego y volverlo a abrir, estas expansiones ya no se encuentran allí. Entonces chicos, si les funcionó el video, por favor no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. Un abrazo de todos, muchísimas gracias y feliz tarde.